No tenía ni idea de que un día cualquiera en la selva cambiaría su vida para siempre. En lo más profundo del Amazonas, se topó con un viejo tren abandonado, en un lugar donde no debería haber habido carreteras ni vías férreas. Pero cuando entró y vio lo que había estado oculto allí durante más de 100 años, se dio cuenta de que algunos secretos es mejor dejarlos en el bosque. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La selva no callaba nunca. Respiraba, se movía, palpitaba con una vida que no conocía descanso. Después de la tormenta, cuando las nubes se habían deshecho en una lluvia interminable y los relámpagos se habían apagado en el horizonte, el bosque volvió a su ritmo profundo, ese que solo quienes lo conocían de verdad podían entender. La humedad colgaba del aire como un velo invisible. Los troncos brillaban empapados, y el olor del barro, la madera podrida y la resina fresca formaban una mezcla tan espesa que parecía posible tocarla. A lo lejos, el rugido apagado de un río llenaba el silencio con su respiración constante. Elías conocía ese lenguaje. Para los hombres de ciudad, el silencio del Amazonas era un vacío que asustaba. Para él, era una conversación interminable. Había aprendido a distinguir cada matiz de los sonidos. El crujido de las hojas no era siempre el mismo, y el zumbido de los insectos variaba según el humor del clima. Había vivido años en ese lugar sin pedirle nada, y la selva, a cambio, lo había aceptado con la indiferencia con la que acepta a todo lo que no la amenaza. Su cabaña, levantada cerca de un recodo del río, era un punto minúsculo en un océano verde que se extendía hasta donde los mapas dejaban de tener sentido. Vivía allí desde hacía más de 7 años, cumpliendo un trabajo que pocos querían y que casi nadie entendía. Formaba parte de la patrulla ambiental, un programa que intentaba vigilar, con medios ridículos, el avance invisible de la tala ilegal. Su tarea consistía en caminar, observar y reportar, 3 verbos simples que, en la práctica, significaban enfrentarse a un territorio que devoraba los rastros humanos con la misma facilidad con que las hormigas deshacían una hoja caída. La cabaña les servía de base. Tenía un techo de zinc oxidado, una mesa de madera, una lámpara de queroseno y una radio que a veces lograba captar las voces lejanas de la estación en Manaus. Esa radio era su único lazo con el resto del mundo. No estaba solo del todo. Su compañero, Tupam, un perro de pelaje oscuro y mirada atenta, compartía con él las jornadas y los silencios. El animal dormía la mayor parte del día bajo la sombra de la cabaña, pero bastaba un ruido distinto, un eco desconocido, para que alzara las orejas y gruñera con desconfianza. Elías le hablaba poco, pero lo hacía con una voz suave, como si ambos formaran parte del mismo pulso tranquilo de la selva. Entre los dos no hacían falta muchas palabras. Las lluvias habían sido más fuertes de lo habitual. Durante 3 noches el viento había aullado entre los árboles, arrancando ramas, doblando los tallos de los bambúes y haciendo que los ríos se desbordaran. Cuando la tormenta por fin se detuvo, el mundo parecía otro. El suelo era un mar de barro, los troncos derribados abrían caminos nuevos y las criaturas del bosque se habían refugiado en un silencio expectante. Elías pasó la mañana reparando el techo de la cabaña y encendiendo el generador que alimentaba su pequeño ordenador portátil. Recibía imágenes satelitales cada semana, y era su costumbre revisarlas antes de salir a inspeccionar el terreno. Aquel día, mientras el motor del generador resoplaba débilmente, la pantalla mostró algo que lo hizo detenerse. Entre la textura verde interminable de la selva, una línea recta cruzaba varios kilómetros de bosque. No era un río, ni un camino, ni un corte de tala reciente. Era una franja de claridad, fina y exacta, que desafiaba la geometría natural del paisaje. Elías frunció el ceño, amplió la imagen y comparó las coordenadas con el mapa topográfico que guardaba en un tubo de cartón. El punto se encontraba muy al interior, más allá de cualquier ruta conocida, en una zona donde, según los registros, no había actividad humana desde hacía décadas. La lógica le decía que podía tratarse de un error de lectura del satélite o del rastro de un deslizamiento de tierra provocado por la tormenta. Pero algo en esa rectitud imposible lo inquietaba. La selva no producía líneas así. Todo en ella era curva, sombra, movimiento irregular. Una línea perfecta era un gesto humano.
un signo de intrusión. Se quedó largo rato mirando la pantalla, mientras el zumbido del generador llenaba la cabaña. Sentía en la piel la humedad del aire, el sudor que le corría por la espalda, y una especie de vibración leve, como si la selva misma contuviera la respiración. Por la noche, cuando la lluvia volvió en forma de llovizna, Elías desplegó el mapa sobre la mesa y trazó las coordenadas con un lápiz. La marca caía en una región sin nombre, a 3 días de caminata, quizás más si los ríos habían crecido. No tenía la obligación de ir hasta allí. Su radio difícilmente alcanzaría señal en ese punto. Pero la curiosidad, esa chispa que nunca se apaga del todo en quienes viven solos demasiado tiempo, empezó a arderle en el pecho. No era solo la posibilidad de un hallazgo. Era el deseo silencioso de comprender. Decidió partir al amanecer. Preparó el equipo con la eficiencia de quien ha repetido el mismo ritual cientos de veces. Cuchillo, brújula, cuerda, comida deshidratada, tabletas purificadoras de agua, cámara fotográfica, una libreta, cerillas, un pequeño botiquín. Revisó las pilas del GPS, afiló el machete y guardó todo en su mochila impermeable. Cuando apagó la lámpara, Tupá lo observó desde la puerta, moviendo la cola con lentitud, como si comprendiera que algo diferente estaba por comenzar. Elías se agachó, le acarició el cuello y murmuró: «Te quedas, amigo». «Vigila la casa». El perro gimió, pero no insistió. Partió antes de que amaneciera del todo. La niebla cubría el río, y las primeras luces se reflejaban en el agua como brasas apagadas. Avanzó siguiendo un sendero estrecho que se deshacía en pocos metros. Con cada paso, el suelo cedía, húmedo y blando. El sonido de los insectos formaba un coro hipnótico, y el calor se volvió insoportable poco después de que el sol se levantara. El machete cortaba las ramas con un ritmo monótono. El aire olía a savia, a barro y a hojas podridas. El primer día no encontró nada que rompiera el paisaje conocido. Árboles de troncos anchos, lianas como serpientes, el rugido lejano de algún animal invisible. La tormenta había derribado árboles gigantes, y Elías tuvo que rodearlos, abriendo camino entre raíces que parecían muros. A veces encontraba restos de campamentos antiguos, una lata oxidada, un trozo de cuerda. Pero ninguno pertenecía a tiempos recientes. El bosque había devorado hasta las huellas humanas más persistentes. Al caer la tarde, llegó a una pequeña zona despejada donde el sol todavía filtraba su luz. Allí instaló su hamaca, encendió un fuego mínimo y se sentó a observar el cambio de colores en el cielo. El crepúsculo en la selva era breve. En cuestión de minutos, la claridad se disolvía y el mundo quedaba reducido al círculo rojizo de la hoguera. Sacó su libreta y anotó las coordenadas del día, los árboles caídos, la dirección de su marcha. Luego miró hacia la oscuridad que lo rodeaba. Los sonidos eran infinitos, pero cada uno tenía un lugar. Supo por el modo en que los grillos pausaban su canto que había un jaguar no muy lejos. No sintió miedo, solo una especie de respeto antiguo. Durmió poco. La noche trajo consigo un calor espeso y una sucesión de sueños confusos en los que escuchaba un silbido metálico, repetido, como un eco que no lograba ubicar. Al despertar, el amanecer ya hervía sobre las hojas, y la humedad le empapaba la camisa. Desayunó en silencio y siguió adelante. El segundo día fue más arduo. El terreno se elevaba, el aire se volvía más denso, y los mosquitos parecían multiplicarse. El sol no penetraba el follaje. Todo era penumbra verde. Elías avanzaba con paciencia, cortando la maleza y orientándose con la brújula. A veces el cansancio lo hacía detenerse. En una de esas pausas, al borde de un arroyo, vio algo que lo desconcertó. Un trozo de metal semienterrado en el barro. No era grande, apenas un fragmento del tamaño de su mano, pero su forma no era natural. Lo limpió con el machete y vio que tenía una superficie lisa, cubierta por una capa de óxido rojizo. Lo guardó sin decir nada y continuó. El tercer día, el bosque se tornó más cerrado. Las raíces emergían del suelo como cuerpos retorcidos, y las enredaderas colgaban en cortinas pesadas. Elías sentía que cada metro costaba el doble. La brújula indicaba que se acercaba al punto marcado, pero el entorno parecía querer impedirle el paso. El suelo se volvía fangoso, las ramas lo golpeaban, y el aire,
cargado de vapor, le hacía difícil respirar. A media tarde, mientras intentaba abrirse camino entre dos árboles caídos, algo cambió. El aire tenía otro olor. No era el aroma dulzón del bosque húmedo, sino algo seco, áspero, metálico. Avanzó unos pasos más, apartando las hojas, y entonces lo vio. Frente a él se alzaba una superficie inmensa, oscura, cubierta de musgo. Al principio, creyó que era una pared de piedra. Dio unos pasos, buscó un borde, y la luz que se filtraba entre las copas de los árboles hizo brillar algo. Un círculo metálico, un borde de ventana, una barandilla corroída. Elias sintió que el corazón se le detenía. La estructura que tenía delante no podía estar allí. Era imposible. En medio de la selva, sin caminos, sin vías, se alzaba la forma inconfundible de un tren. Un tren antiguo, de hierro, con el cuerpo inclinado como si la tierra lo hubiera estado devorando lentamente durante un siglo. La selva lo había tragado, pero no por completo. Aún se distinguían los vagones, el contorno del motor, las ruedas gigantes incrustadas en el suelo. Se acercó incrédulo y apoyó la mano en el metal húmedo. Estaba caliente por el sol, áspero por la herrumbre, pero firme, vivo de algún modo. Sintió el impulso de retroceder, de escapar, pero algo lo retuvo. La curiosidad, el asombro, el respeto. Tomó la cámara, ajustó el lente y comenzó a fotografiar, sin dejar de mirar aquella sombra de otro tiempo. El sol empezaba a caer, y la luz dorada se filtraba a través de las hojas, pintando el hierro con destellos de fuego. Elías se sentó sobre una piedra y contempló la máquina inmóvil. No podía comprender cómo había llegado hasta allí, quién la había traído, qué propósito había tenido. El silencio que la rodeaba era tan denso que le dolían los oídos. No había pájaros, ni insectos, ni viento. La selva entera parecía observar. Encendió un pequeño fuego a cierta distancia del tren. El resplandor iluminó el costado del motor, y por un instante tuvo la impresión de que respiraba. El humo se mezclaba con el vapor del suelo, y la noche descendía, cubriendo el metal con una piel de sombras. En su libreta escribió unas pocas líneas, sin saber si alguien más las leería alguna vez. Cuando el fuego se redujo a brasas, se recostó en su hamaca y miró hacia la oscuridad. La última imagen que vio antes de dormirse fue la curva de una rueda cubierta de musgo, brillando débilmente bajo la luz del fuego, como un ojo que lo vigilara en silencio. Sintió el pulso del bosque a su alrededor, profundo y eterno, y comprendió que algo había cambiado para siempre. Esa noche, mientras la selva respiraba a su alrededor, Elías no lo sabía aún, pero el hallazgo que acababa de hacer lo llevaría a un destino del que no podría escapar. El amanecer llegó envuelto en un silencio denso, como si la selva, que nunca dormía, hubiese decidido contener el aliento ante lo que guardaba. Elías despertó con el cuerpo rígido, empapado en sudor, la tela de la hamaca pegada a la piel. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. Oyó el murmullo del viento filtrándose entre las hojas, el gotear incesante del rocío desde las copas de los árboles. Y luego la vio. La sombra gigantesca del tren seguía allí, inmóvil, dominando el claro con su presencia imposible. La luz dorada del amanecer se reflejaba en el metal oxidado, y el vapor que se levantaba del suelo parecía envolverlo en una neblina de otro tiempo. Por un instante, pensó que todo había sido un sueño, un espejismo nacido del cansancio, pero el olor a hierro viejo y humedad era real, tan real como el peso en su pecho y el zumbido persistente de los insectos que ya despertaban. Se levantó despacio, estirando los músculos adoloridos, y se acercó al borde de la máquina. El aire alrededor parecía más frío, como si aquel pedazo de historia enterrada emanara su propio clima. El rocío se acumulaba en las placas de hierro y goteaba lentamente, trazando surcos que parecían lágrimas. Elías pasó la mano sobre el metal. La superficie era rugosa, cubierta de líquenes y musgo, pero todavía sólida, todavía fuerte, como si se resistiera a desaparecer. Las letras grabadas en la placa lateral apenas se distinguían bajo la corrosión. Werk Hannover, 1910. Repitió en voz baja las palabras, saboreando el acento extranjero. Hannover, Alemania, 1910. Un siglo había pasado desde entonces, y sin embargo, ese coloso seguía aquí,
oculto en el corazón del Amazonas, donde nunca hubo vías, ni estaciones, ni caminos. Era un anacronismo, una herida en la lógica del mundo. Se apartó un poco para observar el conjunto. El tren estaba inclinado hacia un lado, como si el suelo lo hubiese ido tragando poco a poco. Las ruedas delanteras desaparecían bajo una capa de tierra endurecida, y los vagones, 3 en total, se extendían hacia la espesura como cuerpos vencidos. Algunos árboles crecían directamente a través de ellos, rompiendo los techos y saliendo por las ventanas, cubriendo las estructuras con ramas y raíces. Elías sintió una mezcla de fascinación y respeto. No era un arqueólogo ni un historiador, pero sabía que estaba ante algo que no debería existir. Encendió la cámara y comenzó a tomar fotografías desde distintos ángulos. La luz todavía era tenue, y cada destello del lente parecía chocar contra la niebla. A medida que avanzaba, un pensamiento lo asaltó. ¿Cuántas veces había pasado por aquí sin ver nada, sin saber que, apenas a unos kilómetros, dormía esta reliquia? ¿Cuántos hombres habrían caminado por la selva durante décadas ignorando este gigante dormido? Rodeó la locomotora lentamente, evitando los huecos del terreno. A cada paso, la selva parecía observarlo, expectante. Los sonidos habituales, el canto de los pájaros, el murmullo de los insectos, se habían detenido. No era solo silencio, era una ausencia deliberada, una quietud casi hostil. Se inclinó sobre uno de los costados del tren y descubrió un pequeño compartimento abierto, quizá una escotilla de mantenimiento. Dentro, entre el polvo y las telarañas, se distinguían fragmentos de madera podrida y algo que parecía un trozo de uniforme descolorido. Lo tomó con cuidado. El tejido se deshizo entre sus dedos, reducido a polvo por el tiempo. Retrocedió unos pasos. La imagen del tren, con sus vagones cubiertos de raíces y su chasis devorado por el óxido, tenía algo de humano, como si fuese un cuerpo dormido bajo siglos de vegetación. Encendió la grabadora y murmuró su informe preliminar. Estructura metálica de grandes dimensiones. Posible locomotora europea. Sin vías visibles en el entorno. Estado de conservación, parcialmente cubierto por vegetación. Coordenadas. Su voz sonaba lejana incluso para él mismo. Al mediodía, el calor se volvió insoportable. El aire se espesó y un enjambre de mosquitos se abatió sobre él con furia. Elías buscó sombra junto a una de las ruedas delanteras. Un círculo enorme cubierto de moho. Allí bebió un poco de agua y miró hacia arriba. El sol apenas penetraba el dosel del bosque, pero los rayos que lo hacían se fragmentaban en haces luminosos que caían directamente sobre el tren, como si lo señalaran. Le pareció que aquel lugar era sagrado, o maldito, o ambas cosas. Decidió explorar los vagones. El primero estaba medio derrumbado, con el techo hundido y las paredes repletas de raíces gruesas. Aún así, se abrió paso entre los escombros y entró. El aire era espeso, húmedo, y olía a moho y madera podrida. La luz apenas se filtraba por los agujeros del techo. A cada paso, el suelo crujía bajo su peso, como si las tablas protestaran por su intrusión. Filas de asientos destrozados se extendían a ambos lados del pasillo, cubiertos por una capa de hojas y polvo. Los ventanales, sin vidrio, estaban sellados por el abrazo implacable de las enredaderas. Pasó la mano por uno de los respaldos. El cuero, ennegrecido por el tiempo, se deshacía al tacto. Pensó en los pasajeros que alguna vez se sentaron allí, mirando por esas ventanas hacia un paisaje que tal vez era idéntico al de ahora. Selva infinita, humedad, silencio. ¿Qué propósito tenía este tren? ¿A quién había traído hasta aquí? En el suelo, entre los restos de madera, algo brilló. Se agachó y recogió una pieza metálica. Era un marco de señalización con un trozo de papel adherido, tan gastado que apenas podía leerse. Pero las palabras eran claras. Fahrplan, Berlín. Un horario. Un viaje que empezaba en Berlín y, según todos los mapas conocidos, no podía terminar aquí. Guardó el fragmento en su mochila y siguió adelante. Cada rincón ofrecía nuevos rastros, trozos de vidrio, clavos retorcidos, los esqueletos de antiguas lámparas. Al final del vagón, un panel se mantenía milagrosamente intacto. En él una palabra estaba grabada con letras apenas visibles.
Hanover. La misma ciudad de la placa exterior. Elías sintió un escalofrío. Pasó al segundo vagón. El paso estaba bloqueado por una maraña de raíces, pero con el machete abrió un hueco suficiente. El interior era más oscuro aún. Encendió la linterna y la luz rebotó contra los metales húmedos, proyectando destellos que parecían moverse. El suelo estaba cubierto de barro seco y fragmentos de madera. El aire tenía un olor agrio, como si algo allí dentro hubiera estado encerrado durante demasiado tiempo. A mitad del recorrido, el suelo cedió bajo su pie derecho. Logró apoyarse en una barra lateral antes de caer, pero el susto le hizo sudar frío. La linterna alumbró una zona del suelo donde las tablas estaban rotas, revelando un hueco debajo. Bajó con cuidado y vio que se trataba de una especie de compartimento técnico. Dentro, medio enterrado, encontró un instrumento circular con una aguja detenida en cero. Tenía inscripciones en alemán y la palabra Dampf, vapor. Era un indicador de presión. Lo limpió con la manga y lo sostuvo un momento, como si así pudiera absorber los ecos de un pasado ajeno. Luego lo dejó en su lugar. Cuando salió del vagón, el sol ya descendía. La luz era más suave, y la selva había recuperado su sonido. Los insectos cantaban con insistencia, los pájaros graznaban desde lo alto, y el tren, bañado por los tonos anaranjados del crepúsculo, parecía un animal antiguo que despertaba lentamente. Elías se sentó frente a él, agotado. La mente le hervía de preguntas. ¿Podría haber sido un proyecto secreto, una ruta experimental construida por ingenieros alemanes? ¿Habría tenido relación con las expediciones científicas de principios del siglo XX? Recordó historias vagas sobre empresas extranjeras que habían intentado explotar el caucho o los minerales del Amazonas y que desaparecieron sin dejar rastro. Tal vez este tren era un vestigio de una de esas aventuras olvidadas. Pero incluso si así fuera, ¿cómo había llegado hasta aquí? No había manera de transportar una locomotora de ese tamaño a través de la selva sin dejar caminos o registros. Encendió un pequeño fuego y colocó su olla de aluminio para calentar el agua. Mientras esperaba, observó el contorno del tren recortado contra la oscuridad creciente. Las brasas proyectaban sombras que se deslizaban por las superficies curvas, dándole la ilusión de movimiento. El resplandor del fuego hacía que el óxido pareciera carne viva. Elías sintió que la máquina respiraba, que un sonido casi imperceptible, como un suspiro, emergía de su interior. Cerró los ojos un momento, intentando calmar el ritmo de su corazón. La noche avanzó, y con ella regresaron los ruidos del bosque. Los grillos iniciaron su canto, y a lo lejos un jaguar rugió, profundo y solitario. Elías tomó notas en su libreta. Escribió todo lo que había visto, cada detalle de las inscripciones, las medidas aproximadas de los vagones, las condiciones del terreno. Dibujó un pequeño croquis y al margen anotó: no hay señales de camino. La selva ha cubierto todo. El aire alrededor se siente distinto, más frío, más denso. Cerró la libreta y levantó la vista. La locomotora parecía mirarlo. Sabía que era absurdo, pero la sensación persistía. El tren lo observaba, paciente, como si esperara algo de él. El fuego se apagó lentamente, dejando solo brasas que titilaban como ojos. Se recostó en su hamaca y permaneció despierto largo rato, oyendo los sonidos de la selva. De pronto, en medio del coro de insectos, creyó escuchar otro ruido. Un golpe metálico, leve, como un eco que venía de dentro del tren. Se incorporó de golpe, conteniendo la respiración. Nada, solo el viento. Se volvió a recostar, pero el sueño fue inquieto. Soñó con rieles que se extendían entre los árboles, brillando bajo una luz que no venía del sol. Soñó con hombres que hablaban en una lengua desconocida, riendo mientras el vapor los envolvía. Soñó con un pitido lejano que atravesaba la selva, un silbido que no cesaba nunca. Cuando despertó, el amanecer apenas despuntaba. El aire estaba cargado de humedad y una fina niebla cubría el claro. Elías preparó café con los últimos granos que le quedaban. El humo del fuego ascendía en espirales, mezclándose con la niebla. Pensó en regresar. Tenía pruebas suficientes, fotografías, coordenadas, notas. Pero algo en él se resistía a marcharse. Miró otra vez la locomotora.
esa masa de hierro dormida en el corazón verde del mundo, y sintió que no podía abandonarla todavía. Sabía que debía informar a la estación. Subió a la roca más alta del claro y encendió su radio. La estática llenó el aire durante varios minutos antes de que una voz lejana respondiera. Envió un mensaje breve. Estructura identificada. Posible tren de origen europeo. Coordenadas adjuntas. La respuesta tardó en llegar, interrumpida por interferencias. ¿Confirma? ¿Estructura humana? Elías dudó antes de responder. Miró el tren una vez más, esa masa silenciosa que parecía observarlo desde otra época, y finalmente dijo, muy humana. Guardó el equipo, apagó el fuego y recogió sus cosas. Tenía la intención de volver por el mismo camino, pero algo le decía que aquel descubrimiento no había terminado. Mientras ajustaba la mochila, el viento cambió de dirección y trajo consigo el sonido distante de un trueno. Elías miró el cielo. Las nubes se reunían otra vez sobre las copas de los árboles. La selva se oscurecía, como si quisiera ocultar su secreto antes de que los hombres volvieran a buscarlo. Emprendió el camino de regreso con pasos lentos, sin dejar de mirar hacia atrás. El tren, envuelto en sombras, parecía desvanecerse entre los árboles, pero no del todo. Parte de él seguía allí, visible, casi expectante. Elías sintió que no era él quien lo había encontrado, sino que había sido la selva quien lo había conducido hasta su guardián de hierro. Y mientras el primer trueno retumbaba en el cielo, comprendió que no podía marcharse sin conocer la historia completa. Esa noche, mientras el río rugía a lo lejos y la tormenta regresaba con su furia habitual, Elías pensó en el tren que no debía existir, en los hombres que lo habían traído hasta allí, en el misterio de sus nombres borrados por el tiempo, y supo, con una certeza que le dolió en el pecho, que volvería, que ese coloso dormido no lo dejaría en paz hasta que descifrara el motivo de su presencia. Afuera, la selva rugía bajo la lluvia, y el trueno se confundía con un sonido más antiguo, más profundo, el eco de una locomotora que, hacía un siglo, quizá aún viajaba en sus sueños. El regreso de la tormenta fue menos violento que la anterior, pero el sonido del agua golpeando las hojas y el trueno prolongado parecían acompañar la confusión de Elías. Había pasado la noche bajo una lona improvisada, con el cuerpo empapado y el pensamiento girando en círculos. Cada vez que cerraba los ojos, el tren reaparecía en su mente. El hierro cubierto de musgo, las raíces que lo abrazaban, la palabra Hanover oxidándose lentamente sobre el metal. Había visto cosas extrañas en la selva, ruinas de antiguas misiones, restos de avionetas, esqueletos de animales imposibles, pero nunca nada como aquello. Cuando el amanecer volvió a teñir de gris el cielo, Elías ya sabía que no podía simplemente marcharse y olvidarlo. Esperó a que la lluvia amainara y emprendió el camino de regreso al claro. El suelo estaba cubierto de charcos, el aire olía a tierra abierta, y las ramas caídas formaban puentes naturales sobre el fango. A cada paso, el paisaje parecía diferente. La selva había cambiado durante la noche, como si tratara de confundirlo. Caminó sin hablar, concentrado en la brújula y en el instinto que lo guiaba. Cuando por fin divisó la sombra familiar del tren entre los árboles, sintió algo parecido a alivio, aunque no supo si por volver o por comprobar que no había sido víctima de un sueño. El tren seguía allí, inmutable, cubierto de vapor. El agua de la tormenta había limpiado parte del óxido, revelando nuevas formas bajo la capa de tiempo. Elías se acercó lentamente, observando cómo la luz del amanecer se reflejaba en los restos de pintura. El color original debía haber sido negro, o tal vez un azul muy oscuro, pero ahora todo era un tono indefinido, mezcla de herrumbre y musgo. La máquina parecía más viva que antes, como si la lluvia la hubiera despertado. Decidió explorarla con más detalle. En la locomotora, las válvulas estaban soldadas por el tiempo, pero aún conservaban su forma. El interior, accesible por una pequeña escotilla lateral, estaba lleno de despojos, fragmentos de madera, metal oxidado y un panel con agujas detenidas en cero. Elías encendió su linterna y apuntó hacia el frente. Allí, bajo una capa de polvo grueso, distinguió una inscripción. Werk Hanover, 1910. Serie. La repitió en voz baja,
intentando grabarla en la memoria. Cada letra parecía una voz lejana. El calor dentro de la cabina era sofocante. El aire olía a hierro viejo, y las sombras danzaban con la luz del foco. Sobre una de las paredes, casi oculta bajo el moho, notó un trazo irregular. Lo limpió con el machete y descubrió una marca. Una serie de números escritos con algo que parecía carbón. No pudo descifrarlos del todo, pero parecían fechas o coordenadas. Las anotó en su libreta, junto a una observación. Posible código de registro o inventario. Salió al exterior y se dirigió al primer vagón. Esta vez su mirada era la de alguien que no solo observaba, sino que buscaba. Entró agachándose, con el machete en una mano y la linterna en la otra. El suelo crujió bajo sus botas, pero resistió. La oscuridad dentro era casi tangible. En el aire flotaban partículas diminutas, iluminadas por el haz de luz, como polvo suspendido en otro tiempo. A medida que avanzaba, notó detalles que antes había pasado por alto. Pequeñas placas de metal con números de asiento, inscripciones en alemán grabadas en los marcos de las ventanas. Un compartimiento superior todavía cerrado. Con esfuerzo, logró abrir uno de los portaequipajes. Dentro encontró una maleta de cuero completamente podrida. La tela se deshizo al tocarla, pero entre los restos había un pedazo de papel, amarillento, húmedo, con letras casi borradas. Con cuidado lo extendió bajo la luz. Apenas se distinguían algunas palabras. Versuchslinie, Project Leitung, Berlín. No comprendía todo, pero esas dos palabras eran suficientes para alterar su respiración. Versuchslinie, línea experimental. ¿Una línea ferroviaria de prueba? ¿Un proyecto secreto? Guardó el fragmento y continuó hacia el siguiente vagón. La puerta se resistía, pero la empujó con el hombro y finalmente cedió, liberando una bocanada de aire viciado. Dentro la oscuridad era aún más profunda. La linterna reveló columnas de madera corroída, asientos arrancados, paredes con grietas. Sin embargo, en una de las esquinas, algo destacaba. Una caja metálica cubierta de hongos. Elías la abrió y descubrió dentro objetos extraños. Frascos de vidrio con etiquetas escritas en alemán. Algunos con restos de líquido amarillento. Herramientas oxidadas. Una libreta empapada. El agua había destruido gran parte del contenido, pero algunas palabras aún eran legibles. Leyó en voz baja, traduciendo con dificultad. Ergebnisse der botanischen Analyse, Región Pará, 1900 son. Resultados del análisis botánico, Región Pará. Sintió un escalofrío. Aquello no era un tren común. Era una expedición científica. Quizá incluso un laboratorio ambulante. Y si era cierto, ¿qué había estado investigando en el corazón del Amazonas hacía más de un siglo? De pronto, algo se movió detrás de él. Un ruido sordo, como un golpe metálico. Elías giró la linterna con un sobresalto, pero solo vio polvo cayendo del techo. Aún así, el corazón le latía con fuerza. Salió al exterior respirando agitado con la sensación de que el aire se había vuelto más denso. Se sentó sobre una piedra y observó la locomotora desde lejos. La niebla se alzaba del suelo y los vagones parecían flotar en ella como espectros. Comprendió que, de algún modo, el tren no estaba completamente muerto. Era un resto de otra era que se negaba a desaparecer. Pasó el resto del día inspeccionando los alrededores. A unos metros del último vagón, encontró algo inesperado. Una línea recta de tierra hundida, cubierta de raíces, que se extendía hacia el norte. Cavó con el machete y bajo la capa de hojas apareció un trozo de riel oxidado. Lo siguió unos metros y confirmó lo imposible. Había una vía o lo que quedaba de ella. No duraba más de unos pocos metros antes de perderse bajo el bosque, pero bastaba para probar que alguna vez existió. Esa noche, Elías encendió un fuego y escribió en su diario. El tren fue parte de una línea. No está solo. Alguien lo construyó y lo dejó aquí. Encontré muestras de laboratorio, registros botánicos. Hay indicios de que fue un proyecto alemán, posiblemente científico. ¿Qué buscaban en la selva? ¿Qué encontraron? Luego se quedó mirando las llamas, escuchando los sonidos de la selva. Por momentos, creía oír el rumor distante de una locomotora, un silbido ahogado que se confundía con el viento. Al amanecer,
El fuego se había apagado y el cielo amanecía cubierto de bruma. Elías se sintió extraño, como si hubiese cruzado una frontera invisible. Empacó sus cosas, guardó cuidadosamente los objetos hallados y se preparó para regresar a la civilización. Sabía que no podía entender por completo lo que había descubierto. No sin acceso a archivos, a personas que conocieran la historia de las expediciones europeas en el Amazonas. Pero también sabía que lo que había visto no podía quedarse sin respuesta. Antes de marcharse, caminó una vez más alrededor del tren. Tocó el metal frío, pasó la mano sobre la palabra Versuchslinie y prometió volver. Luego, con el machete, marcó un árbol cercano para recordar el camino. A medida que se alejaba, el bosque lo iba engullendo, y el sonido de la selva, esa sinfonía de vida constante, parecía cerrar detrás de él la puerta de un secreto. El viaje de regreso fue largo y agotador. Las lluvias habían convertido los senderos en ríos, y el peso de los descubrimientos se le hacía tan pesado como la mochila. Durante las noches en el campamento, la imagen del tren volvía una y otra vez. Las luces, los frascos, las palabras extranjeras, la línea perdida. Pensó en los hombres que lo construyeron, en los científicos que cruzaron el océano para adentrarse en una tierra que no entendían. ¿Qué los había impulsado? ¿La ciencia? ¿La ambición? ¿O algo más oscuro? 3 días después, alcanzó el curso principal del río y halló su bote amarrado donde lo había dejado. Navegó hacia el oeste, siguiendo la corriente, hasta que el paisaje empezó a cambiar. Menos árboles, más claros, huellas de presencia humana. Cuando por fin divisó las primeras casas del pequeño pueblo ribereño, una sensación contradictoria lo invadió. Alivio y pérdida al mismo tiempo. La selva se cerraba detrás de él, y con ella su secreto. Ya en su cabaña, después de semanas de soledad, Elías sintió el peso del silencio de otro modo. Encendió la lámpara de queroseno, extendió sus mapas sobre la mesa y comenzó a comparar las coordenadas. El punto del hallazgo coincidía con una región que, según los registros del ministerio, no había sido explorada oficialmente desde principios del siglo XX. Abrió su laptop, encendió el generador y buscó en los archivos digitales del Instituto de Patrimonio Histórico. No encontró nada, ni un solo registro de expediciones alemanas en esa zona. Pero algo dentro de él le decía que había más, escondido bajo el polvo de los documentos físicos. Al día siguiente tomó un pequeño avión hasta Manaus. Allí, en el archivo regional, conoció a Roberto, un archivista mayor, de lentes gruesos y voz pausada. Elías le contó, sin demasiados detalles, lo que había encontrado. Roberto lo escuchó con escepticismo, pero accedió a buscar en los registros coloniales. Horas después regresó con un legajo de hojas amarillentas. «Mire esto», dijo. En 1911 hubo una solicitud del gobierno alemán para una concesión de tierra en Pará, supuestamente con fines científicos. Nunca se aprobó oficialmente, pero algunos informes mencionan una expedición que partió desde Belém y desapareció. Elías sintió que la piel se le erizaba. Revisó los documentos. Había nombres, fechas, un mapa con una línea roja que se perdía hacia el interior del bosque. En una esquina, alguien había escrito a mano una palabra, Versuchslinie. No dijo nada. Guardó las copias, agradeció a Roberto y salió al aire caliente de la tarde. En su mente, la imagen del tren se mezclaba con las voces del pasado. Ahora sabía que lo que había encontrado no era una ilusión, ni un capricho de la selva. Era la huella de una historia enterrada. Esa noche, en el hotel, mientras el ruido del tráfico reemplazaba al canto de los grillos, Elías miró sus notas y comprendió que su descubrimiento recién comenzaba. Había encontrado un esqueleto de hierro. Sí, pero también un hilo que lo unía a un misterio mayor. Un tren alemán perdido en la selva, una expedición olvidada, un experimento sin nombre. Se preguntó si debía contarlo, si debía avisar a sus superiores. Pero una voz interior lo detuvo. Recordó la sensación que tuvo al tocar el metal, la calma viva del bosque alrededor, la manera en que el viento había susurrado entre las hojas. La selva no quería ser revelada. Apagó la lámpara y cerró los ojos. En la oscuridad, creyó escuchar de nuevo aquel sonido lejano,
como un silbido metálico que cruzaba la distancia. No era el viento ni la memoria, era el eco persistente de un tiempo que no terminaba de morir. Elias despertó en el pequeño cuarto del hostal de Manaus con la mente todavía atrapada entre el sueño y la realidad. El ruido lejano de los barcos en el puerto, los gritos de los vendedores de frutas y el zumbido constante de los ventiladores en el pasillo formaban una melodía ajena, casi agresiva después del silencio vivo de la selva. Se levantó despacio, con la sensación de que el cuerpo seguía impregnado de humedad, y se asomó por la ventana. El sol golpeaba los techos de zinc con una luz despiadada. Desde allí, el río parecía un espejo de cobre que respiraba. En el aire flotaba un olor a gasolina y mango maduro, mezcla que siempre le recordaba que la civilización tenía su propio tipo de selva. La noche anterior había soñado con el tren otra vez, no con el metal dormido entre las raíces, sino con una locomotora en movimiento, atravesando un túnel de árboles infinitos. En el sueño, él iba sentado junto a hombres que hablaban en alemán, riendo, anotando fórmulas en cuadernos, mientras un vapor blanco se levantaba del suelo, como si la selva entera se evaporara ante ellos. Al despertar, el sonido del silbato todavía le resonaba en los oídos. Encendió la lámpara y extendió sobre la cama los papeles que había copiado del archivo. Fragmentos de correspondencia, mapas incompletos, nombres de personas que nunca había oído. Había algo en esos documentos que lo inquietaba. La mayoría estaban redactados en un lenguaje vago, administrativo, pero entre líneas se adivinaba otra intención, algo oculto tras las palabras investigación científica y análisis botánico. En uno de los informes, fechado en 1911, se mencionaba la participación de una empresa alemana llamada Bayerische Werkgesellschaft für Naturstoffe, supuestamente dedicada al estudio de especies vegetales con potencial farmacológico. El nombre le resultaba familiar, pero no logró recordarlo de inmediato. Pasó la mañana recorriendo oficinas. En el Ministerio de Medio Ambiente lo escucharon con cortesía, aunque con evidente incredulidad. Un funcionario joven, de corbata floja y mirada cansada, le dijo que en los registros oficiales no había constancia de ninguna expedición alemana en esa región. Elias insistió, mostrando las copias del archivo, pero el hombre solo se encogió de hombros. Podría tratarse de un proyecto privado, dijo, o de algo nunca reportado al gobierno. En aquella época había muchas compañías extranjeras moviéndose por la Amazonía. Luego añadió, casi con ironía, «Pero un tren, eso ya es otra historia». Frustrado salió a la calle. El calor era insoportable. El aire vibraba sobre el asfalto. Caminó hasta una cafetería y pidió un café fuerte. Mientras esperaba, observó a la gente. Turistas, vendedores, estudiantes. Todos parecían vivir en un presente que no le pertenecía. Sentía que había dejado parte de sí en el bosque, junto al tren dormido. Cada vez que pensaba en él, una especie de presión le oprimía el pecho, como si algo lo llamara desde la distancia. Por la tarde volvió al archivo regional. Roberto, el archivista anciano, lo recibió con una sonrisa tenue y una curiosidad creciente. «He estado pensando en su historia», dijo mientras lo conducía entre los pasillos llenos de polvo. «No es la primera vez que escucho rumores sobre alemanes en el interior. Mi abuelo contaba que, a principios del siglo pasado, un grupo de ingenieros llegó a la zona de Pará con la intención de construir una línea ferroviaria experimental. Decían que buscaban una ruta más corta para transportar caucho y minerales, pero nadie supo nunca a dónde fueron a parar». Elias lo escuchaba en silencio, tomando notas mentales. Roberto continuó. «Encontré algo más, un mapa de 1913. Mire aquí». Extendió sobre la mesa un papel amarillento, cubierto de líneas rojas y azules. «Vea esta línea. No aparece en ningún otro documento posterior. La llamaron Proyecto Eisenbahnlinie». Elías siguió con el dedo la traza que se adentraba en el bosque. Terminaba justo en el área donde él había hallado el tren. El corazón le dio un vuelco. «¿Podría hacerme una copia de esto?», preguntó. Roberto asintió. «Claro, pero tenga cuidado con lo que busca. Algunas historias prefieren quedarse dormidas». Esa noche en su habitación, Elías desplegó el mapa sobre la cama y lo comparó con las coordenadas que había tomado. Coincidían casi a la perfección. Anotó observaciones, repasó las fechas
y poco a poco la imagen comenzó a tomar forma. Un proyecto alemán, una línea experimental, una expedición científica que desapareció sin dejar rastro. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado con aquellos hombres? ¿Por qué nadie había intentado encontrarlos? A la mañana siguiente, fue al Instituto de Geografía de la Universidad Federal. Allí conoció al profesor Almeida, un geógrafo de cabello blanco y manos temblorosas que parecía llevar toda la selva en la mirada. Elias le explicó su hallazgo con detalle. La locomotora, los vagones, las inscripciones, los objetos científicos. El profesor lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. Cuando terminó, Almeida se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Durante los primeros años del siglo XX, dijo, varias potencias europeas enviaron expediciones al Amazonas. Algunas eran oficiales, otras encubiertas. Buscaban plantas, minerales, secretos. La Amazonía era un laboratorio viviente y al mismo tiempo un territorio sin ley. Los alemanes, en particular, tenían gran interés en los compuestos naturales. La quinina, por ejemplo, provenía de estas tierras y en Europa se pagaba a precio de oro. No me sorprende que intentaran instalar una base aquí. Lo extraño es que lo hicieran con un tren. Tal vez querían una estación móvil, sugirió Elías. Un laboratorio que pudiera moverse entre zonas difíciles. El profesor asintió lentamente. Podría ser, pero si existió tal cosa, fue un proyecto de gran ambición. Y el hecho de que nadie haya oído hablar de él en más de un siglo, significa que algo salió muy mal. Elías sacó de su mochila el fragmento del documento que había encontrado en el vagón. Almeida lo tomó con manos cuidadosas y lo observó bajo una lámpara. Esta palabra, dijo, Versuchslinie, significa línea de prueba. En alemán también puede tener un sentido más amplio. Experimento, ensayo. Esto no era una ruta comercial, era una línea experimental, tal vez para probar tecnologías o materiales. Quizás incluso plantas. Las palabras del profesor resonaron en la mente de Elías como un eco lejano. Un tren laboratorio, una línea de prueba, un proyecto olvidado. Todo encajaba, pero faltaba el corazón del misterio. El propósito. ¿Qué habían estado buscando exactamente? Durante los días siguientes, Elías se sumergió en los archivos de la universidad. Releyó cartas, informes, notas marginales. En uno de los documentos encontró un nombre que se repetía. Dr. Heinrich Vogel, un botánico alemán asociado con estudios sobre alcaloides y especies medicinales. Según los registros, había desaparecido en Sudamérica en 1912 durante una expedición sin retorno. Al lado de su nombre, en una hoja suelta, alguien había escrito a lápiz, línea 11, parámetro base. No había más datos. La curiosidad se transformó en obsesión. Elías comenzó a soñar despierto con el tren, con hombres en batas blancas, mezclando líquidos en frascos de vidrio, con selvas enteras convertidas en laboratorios. Cuanto más leía, más sentía que la historia lo envolvía, arrastrándolo como la corriente de un río oscuro. Una tarde, mientras revisaba viejos microfilmes, encontró un artículo en un periódico de Belém de 1911. El titular decía, «Ingenieros extranjeros llegan a la selva con maquinaria desconocida». El texto hablaba de un grupo de hombres alemanes que transportaban equipo pesado hacia el interior, con la ayuda de trabajadores nativos y barcos a vapor. Mencionaba también que el cargamento incluía partes metálicas semejantes a las de un tren. El artículo terminaba con una nota inquietante. Después de un mes, no se volvió a saber de ellos. Elías cerró los ojos. Sentía que cada palabra lo acercaba más a la verdad y al mismo tiempo a algo que tal vez no debía descubrir. Esa noche, mientras caminaba por el malecón del Río Negro, pensó en lo que había aprendido. El viento traía olor a humedad y combustible, y las luces de los barcos se reflejaban en el agua como estrellas difusas. Se preguntó qué habría quedado de aquellos hombres. Tal vez el tren no era solo una máquina perdida, sino una tumba colectiva. Una cápsula de hierro donde la ciencia y la selva se habían enfrentado, y la selva había ganado. Decidió volver. No podía quedarse en la ciudad sabiendo que la respuesta lo esperaba en el bosque. Pasó las siguientes horas preparando su equipo. Compró baterías nuevas, más provisiones, un machete afilado. Empacó todo con precisión militar,
revisando cada herramienta como si fuera una guerra silenciosa. En la radio local, una voz anunciaba tormentas en el norte, pero eso no lo detuvo. Al amanecer tomó una lancha río arriba. El agua golpeaba el casco con fuerza, levantando pequeñas olas que brillaban con el reflejo del sol. El paisaje se volvió familiar. Orillas cubiertas de lodo, raíces que emergían como manos, aves que cruzaban el cielo en bandadas. Elías sentía una mezcla de emoción y temor. En su interior, una voz le repetía que aquel viaje no era solo un regreso físico, sino un descenso hacia un pasado enterrado. Durante el trayecto, recordó las palabras de Roberto. Algunas historias prefieren quedarse dormidas, pero ya era demasiado tarde. Había despertado una de ellas, y sabía que no descansaría hasta mirarla a los ojos. Cuando la noche cayó sobre el río, el sonido de los insectos sustituyó al del motor. Elías acampó en una orilla, bajo un cielo cubierto de nubes. Antes de dormir, observó las estrellas que se filtraban entre los huecos. Pensó en el tren, en los mapas, en el Dr. Vogel. Pensó en los hombres que alguna vez creyeron que podían dominar la selva y la ciencia al mismo tiempo, y comprendió que de alguna manera su destino ya estaba unido al de ellos. Al día siguiente, el viaje continuó. A medida que se adentraba más, el aire se volvía más espeso y el ruido de los animales más distante. Era como si el bosque lo reconociera, como si supiera que él había sido testigo de su secreto. Y cuando, tras horas de caminata, volvió a ver el contorno de hierro entre los árboles, Elías sintió que no regresaba a un lugar, sino a un umbral. La locomotora seguía allí, inmóvil, pero ya no parecía un objeto. Era una presencia. Mientras la lluvia empezaba a caer, una certeza lo atravesó. No era él quien había encontrado el tren. Era el tren el que lo había encontrado a él, y lo esperaba. La lluvia no había cesado desde la víspera. Caía con una constancia que parecía eterna, golpeando las hojas, los troncos, el barro. Elías avanzaba entre los árboles con el cuerpo empapado, la mochila pesada sobre los hombros y el machete cortando el aire húmedo. Había vuelto al corazón del bosque, al lugar donde el tiempo no existía y donde el silencio tenía un peso que podía sentirse en la piel. Frente a él, la sombra del tren reapareció poco a poco entre la bruma, como si emergiera de un sueño. Los rayos de la tarde se filtraban entre las copas de los árboles, dibujando líneas doradas sobre el hierro oxidado. Era igual que antes, pero también distinto, más cubierto de musgo, más hundido, más parte de la tierra que lo abrazaba. Elías se acercó con la misma mezcla de respeto y temor que la primera vez. Pasó la mano por la superficie fría del metal y sintió la textura viva del óxido y la humedad. La locomotora parecía esperarlo. No había animales cerca, ni pájaros, ni insectos. La selva guardaba silencio, como si vigilara lo que iba a suceder. Dejó su mochila junto a una roca y encendió la linterna. El haz de luz cortó la niebla y se reflejó en los fragmentos de vidrio de una ventana rota. Respiró hondo y comenzó a caminar alrededor del tren, observando cada detalle con una mirada nueva, consciente de que no solo exploraba un objeto, sino una historia enterrada. El suelo a los pies del último vagón se veía diferente. Las lluvias habían arrastrado parte del barro, revelando una superficie irregular. Elías se agachó y notó algo duro bajo la capa de hojas. Apartó la vegetación y golpeó con el machete. Un sonido metálico respondió. Golpeó otra vez. El eco fue claro, hueco. Algo había allí, bajo tierra. Con las manos, comenzó a remover el fango. La linterna iluminó una plancha de hierro cubierta de óxido. Parecía una compuerta. Su corazón empezó a latir más rápido. Se levantó y observó los alrededores. Nadie, solo la respiración pesada de la selva. Sacó una palanca de su mochila e intentó levantar el borde. El metal resistió, gruñó, pero cedió unos centímetros. De una rendija brotó un olor antiguo, mezcla de tierra húmeda y aceite seco. Hizo fuerza una vez más y la compuerta se abrió con un gemido prolongado, como si despertara de un sueño centenario. Un agujero oscuro se abrió ante él. Bajó la linterna. Unas escaleras de hierro descendían hacia una cámara invisible. La humedad era más densa allí, el aire más frío. Durante un momento dudó, luego respiró hondo, ajustó la linterna a la cabeza y comenzó a bajar.
Los peldaños estaban cubiertos de musgo y resbalaban bajo sus botas. El sonido de su respiración llenaba el espacio cerrado. Cuando llegó al fondo, una brisa helada le rozó la cara. El lugar olía a óxido, polvo y algo más, un aroma indefinible, como el de un laboratorio abandonado. Dirigió la luz hacia las paredes. Eran de metal, reforzadas con vigas, cubiertas de humedad. En el suelo había restos de madera, trozos de papel, botellas rotas. Dio un paso adelante. El eco retumbó en la oscuridad. El haz de la linterna alcanzó una hilera de estantes metálicos. En ellos se alineaban cajas oxidadas, algunas abiertas, otras cerradas, con candados corroídos. Elías se acercó y leyó una inscripción en una de las tapas. Botanisches Material, 1911. La abrió con cuidado. Dentro, envueltos en trapos deshechos, había frascos de vidrio con etiquetas en alemán. En algunos aún quedaban restos de líquido, en otros, ramas secas, semillas, fragmentos de hojas conservadas en resina amarillenta. Los nombres estaban escritos con letra apretada: Cinchona officinalis, Pilocarpus jaborandi, unbekannt, desconocido. Se arrodilló ante los estantes y observó las muestras con una mezcla de fascinación y angustia. Aquello no era una simple colección botánica. Era un archivo biológico, una cápsula del pasado que había sobrevivido milagrosamente al tiempo. En un rincón, sobre una mesa metálica cubierta de polvo, había cuadernos de notas empapados, hojas sueltas con fórmulas químicas, dibujos de plantas, diagramas de raíces. Elías los tocó con cuidado, temiendo que se deshicieran. Algunas páginas estaban escritas con tinta aún visible. Leyó fragmentos: extracción de alcaloides, reacción inestable con temperatura superior a 30 grados, riesgo de exposición prolongada. Las palabras parecían describir un experimento. Tomó uno de los frascos y lo sostuvo frente a la luz. En su interior flotaba un tallo verde oscuro, intacto pese al tiempo. La etiqueta, medio borrada, decía: Proyecto UMTE, sustancia base. Elías sintió un escalofrío. Se preguntó si aquellos científicos habían descubierto algo que el mundo no debía conocer. Siguió explorando la cámara. En el suelo encontró una caja más grande, sellada con remaches. Tras varios intentos logró abrirla. Dentro había tubos de ensayo, matraces y un cilindro metálico más pequeño. Lo abrió con cautela. Contenía una hoja enrollada protegida por una envoltura de cera. La desplegó lentamente. Era un mapa. En él se veían varios puntos marcados con tinta roja, conectados por líneas finas. En el centro, un círculo con una cruz, el lugar exacto donde estaba ahora. Alrededor, nombres escritos en alemán: punto alfa, punto delta, laboratorium 2. Había más de una ubicación. No era un tren aislado, sino parte de una red. Guardó el mapa en una bolsa impermeable y se quedó un momento en silencio. El zumbido de la linterna era el único sonido. Entonces escuchó algo más. Un leve goteo, el eco del agua cayendo desde alguna grieta. Se dio cuenta de que el aire era más frío, más denso, una sensación extraña, como si el lugar respirara con él. Recordó las palabras del profesor Almeida. Esto no era una ruta comercial, era una línea experimental. Mientras caminaba por la sala, notó una sombra en el suelo. No era la suya. Se volvió con rapidez. Nada. La luz iluminó solo estantes vacíos y cajas abiertas. Pensó que tal vez su mente le jugaba una mala pasada. Sin embargo, algo dentro de él cambió. La curiosidad se mezcló con una inquietud profunda. Sintió que había entrado en un lugar que la selva había decidido ocultar por una razón. Encontró un escritorio al fondo, cubierto de polvo y hojas dispersas. En el cajón había una libreta más reciente que las otras, protegida por una funda de cuero. La abrió y leyó las primeras líneas. Dr. Heinrich Vogel, Diario de Trabajo, 12 de marzo de 1911. Elías contuvo el aliento. Pasó las páginas lentamente. Los primeros registros describían observaciones botánicas, temperaturas, reacciones químicas, rutas de viaje. Pero a partir de una fecha, el tono cambiaba. La sustancia responde a estímulos lumínicos. Las muestras crecen incluso sin tierra. Es como si contuvieran una energía interna que no pertenece a este mundo.
El grupo de Brown insiste en seguir adelante, pero temo que la selva no nos deje salir. Elias sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las últimas páginas estaban manchadas de humedad, pero aún se podía leer una frase escrita con desesperación. El bosque nos observa. No debemos perturbarlo más. Luego, nada. Cerró el cuaderno y lo guardó. Sabía que tenía en las manos una prueba única, pero también una advertencia. Miró una vez más los frascos, los papeles, los estantes interminables. Era como si toda una generación de hombres hubiera quedado sepultada allí, bajo el peso del tiempo y de su propia ambición. Decidió salir antes de que la noche lo sorprendiera. Subió las escaleras con el corazón acelerado. Al abrir la compuerta, una ráfaga de aire cálido lo envolvió. La lluvia había cesado y el cielo se teñía de naranja detrás de los árboles. Cerró el acceso y lo cubrió con hojas. Encendió un fuego pequeño cerca del tren y se sentó frente a las llamas. Miraba la selva sin verla, perdido en sus pensamientos. Había hallado lo que buscaba, pero no sentía victoria, sino una pesada responsabilidad. ¿Qué debía hacer con todo aquello? Si lo entregaba a las autoridades, vendrían científicos, excavadoras, periodistas. El bosque sería invadido otra vez, diseccionado como un cuerpo inerte. Pero si lo callaba, el conocimiento se perdería para siempre, junto con los nombres de aquellos hombres olvidados. La selva había guardado ese secreto durante más de un siglo. ¿Tenía derecho él a romper ese pacto? Esa noche no durmió. El fuego se extinguió poco a poco, y el tren se recortó contra la oscuridad como un monumento a la locura humana. En algún momento creyó oír un susurro, una voz débil que parecía salir del metal mismo. No entendió las palabras, pero el tono era claro. ¿Advertencia o súplica? No lo sabía. Permaneció quieto, escuchando. La selva también escuchaba. Cuando amaneció, el bosque estaba cubierto de una neblina espesa. Elías apagó los restos del fuego y guardó sus cosas. Antes de marcharse, se acercó una vez más al tren. Pasó la mano por la superficie húmeda, como despidiéndose. Luego se volvió hacia el sendero. A cada paso sentía que el bosque lo observaba, que algo invisible lo acompañaba. No era miedo lo que lo movía, sino respeto. Sabía que había sido testigo de algo más grande que él, algo que no debía pertenecer a los hombres. Horas después, cuando el sol ya caía, llegó al borde del río. Se detuvo y miró hacia atrás. La selva se extendía como un océano verde, impenetrable, eterna. Pensó en el Dr. Vogel, en sus compañeros, en el tren que seguía allí, dormido, respirando bajo las raíces. Luego miró el mapa que había encontrado. Los otros puntos marcados parecían llamarlo, pero comprendió que no debía seguir. Esa historia había terminado para él. Guardó el cuaderno, el mapa y las fotos en una caja metálica. Los selló con cinta y los envolvió en plástico. Luego, con un movimiento lento y decidido, los enterró junto al río, bajo una piedra grande. «Que el bosque los guarde», murmuró. El agua reflejaba los últimos rayos del día. Elías se quedó allí, contemplando el horizonte, hasta que la luz se extinguió. Entonces comprendió que la selva no necesitaba guardianes humanos. Se protegía sola. Y mientras el viento movía las hojas con un susurro interminable, sintió que el tren, allá en la profundidad, volvía a dormirse. Cuando emprendió el camino de regreso, una calma extraña lo acompañó. El bosque parecía más vivo que nunca, y cada sonido, el canto de un ave, el rumor de un río, el roce de las hojas, tenía el peso de un secreto compartido. Elías no volvió la vista atrás. Sabía que el tren seguiría allí, escondido bajo el musgo, velando en silencio los restos de su historia, y que la selva, fiel a su naturaleza, se encargaría de conservarlo todo, incluso su memoria. Las semanas se deslizaron como agua sobre piedra. La lluvia volvió y se fue, las raíces crecieron un poco más cerca del río, y la vida en la cabaña de Elías regresó a su antiguo ritmo, pero con un silencio distinto, más pesado, más denso. Todo parecía igual que antes, y sin embargo, nada lo era. Los días comenzaban con la luz filtrándose entre las rendijas del techo y el sonido de Tupá moviéndose perezosamente junto a la puerta. Pero en la mente de Elías el tren seguía respirando.
enterrado en la profundidad de la selva, soñando con una voz de hierro y viento. Cada vez que el viento soplaba desde el este, juraría que podía oír el eco distante de un silbato. Pasaba horas en el porche mirando el río, viendo cómo las hojas caían, giraban sobre el agua y desaparecían. Había escrito decenas de páginas en su cuaderno, no informes para el gobierno, sino pensamientos sueltos, reflexiones, fragmentos de sueños, frases que aparecían en medio de la noche como dictadas por alguien más. La selva recuerda, había escrito en una. En otra simplemente, el conocimiento no siempre salva, a veces devora. Su letra era más lenta ahora, más cuidadosa. Sabía que lo que había visto lo había cambiado de un modo que no podía explicar. Durante los primeros días intentó retomar su rutina. Hacía sus recorridos, medía la lluvia, enviaba los informes de siempre a la central del ministerio. Pero nada de eso le importaba. Lo hacía por inercia, como quien repite un ritual vacío. Por las noches el sonido de la selva lo envolvía, y a veces el sueño le traía imágenes del tren, de los frascos brillando bajo su linterna, del cuaderno del Dr. Vogel con su advertencia final. El bosque nos observa. Despertaba sobresaltado, cubierto de sudor, y el aire dentro de la cabaña parecía más espeso, casi consciente. Un amanecer, mientras revisaba la trampa para peces, vio algo que lo detuvo. Una planta extraña creciendo cerca del borde del río, justo donde había enterrado la caja con el mapa y los documentos. Tenía hojas de un verde oscuro casi negro y nervaduras que brillaban con un tono dorado bajo el sol. Nunca había visto nada igual. Se agachó, la tocó con cuidado y una gota de savia se deslizó hasta su mano. No olía a nada, pero la piel le ardió un poco al contacto. Retiró la mano de inmediato. El corazón le latía con fuerza. Regresó a la cabaña y buscó entre sus libros de botánica. Ninguno mencionaba una planta similar. Pasó las horas comparando ilustraciones, hasta que comprendió lo imposible. Era una de las especies que había visto en los frascos bajo el tren. Reconocía la forma de las hojas, las venas doradas, incluso el brillo de su superficie. Era idéntica a una de las muestras etiquetadas como un Becant. Se quedó mirando por la ventana largo rato. La planta crecía justo encima del lugar donde había enterrado el conocimiento. El bosque, pensó, estaba devolviendo lo que él había intentado esconder. Durante los días siguientes, la observó en silencio. La planta crecía con rapidez inusual. Sus tallos se multiplicaban, extendiéndose sobre el barro. No parecía necesitar sol directo ni sombra, como si se adaptara a cualquier condición. Una tarde, al cortar una hoja con el machete, notó que el líquido que brotaba tenía un leve resplandor verdoso. La guardó en un frasco con agua, y por la noche, al iluminarla con la linterna, vio que seguía brillando. Era hermosa y perturbadora. Algo dentro de él le decía que no debía tocarla, pero otra voz, más profunda, le pedía entenderla. Esa noche no pudo dormir. Se sentó frente al fuego, mirando cómo las brasas se consumían. Tupá dormía a su lado, inquieto, como si sintiera algo. En el silencio, el bosque parecía respirar al mismo ritmo que él. Cada chasquido de una rama, cada gota cayendo desde el techo, resonaba como un lenguaje antiguo. Elías pensó en los hombres del tren, en los botánicos que creyeron poder dominar la vida misma. ¿Habían descubierto aquella planta? ¿Había sido eso lo que los condenó? La idea se le clavó en el pecho. Al amanecer tomó la decisión de desenterrar la caja. No podía dejar aquello al azar. Cavó con las manos, sintiendo el barro húmedo y el olor terroso. Al abrir el hueco, la caja seguía allí, intacta. La sacó con cuidado, la limpió y la colocó sobre una roca. Dentro los documentos estaban secos, protegidos por el plástico. El mapa, las notas, las fotografías, todo como lo había dejado. Abrió el cuaderno del Dr. Vogel y lo hojeó otra vez. En las últimas páginas, además de las advertencias, había un dibujo que antes no había notado. Una planta idéntica a la que crecía ahora, acompañada de una nota breve. Reacción autogenerativa en presencia de humedad tropical. Capaz de multiplicarse sin semilla visible. Riesgo de propagación incontrolable. Elías sintió un escalofrío. Cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho.
La selva no solo guardaba secretos, también los repetía. La planta, de algún modo, había sobrevivido dentro de los frascos durante más de un siglo, y ahora, liberada, reclamaba su espacio. La pregunta que lo atormentó fue inmediata. ¿Había hecho bien en ocultar los documentos? ¿O debía avisar a alguien antes de que aquello se extendiera? Durante los días siguientes, observó cómo las hojas nuevas aparecían no solo junto al río, sino también cerca de los árboles más próximos a la cabaña. Algunas lianas mostraban el mismo tono dorado, como si la planta estuviera contagiando al bosque. Elías trató de convencerse de que era solo una coincidencia, pero cada mañana el cambio era más visible. El verdor tenía un brillo metálico, diferente, casi hipnótico. Una noche, el cielo se cubrió de nubes densas y el viento sopló con fuerza. Las ramas chocaban entre sí y el ruido del bosque se volvió casi humano. Elías intentó dormir, pero algo lo despertó. Un sonido suave, rítmico, parecido a un susurro. Se levantó, tomó la linterna y salió. La luz tembló sobre las hojas mojadas. El aire estaba cargado de una fragancia nueva, dulce, embriagadora. Siguió el sonido hasta el río. Allí, bajo la luna que se filtraba entre las nubes, las plantas se mecían al unísono. Sus hojas vibraban como si respiraran. El resplandor era más intenso, un brillo verde que parecía moverse con intención. Elías se quedó inmóvil, sin poder apartar la mirada. Por un instante creyó escuchar palabras entre el murmullo de las hojas. No las entendió, pero el tono era suave, casi maternal. Dio un paso atrás, tropezó con una raíz y cayó al suelo. La linterna rodó lejos, apagándose. Quedó envuelto en la oscuridad, y en esa oscuridad escuchó de nuevo la voz, ahora más clara, más dentro que fuera. «No temas, todo vuelve al origen». Despertó al amanecer en el mismo lugar, con la ropa húmeda y el cuerpo entumecido. El sol se filtraba entre los árboles, y la planta brillaba débilmente. No sabía si había soñado o si el bosque realmente le había hablado. Regresó a la cabaña con el corazón aún acelerado. Durante los días siguientes, el fenómeno se hizo más evidente. Las plantas continuaban extendiéndose, pero no de manera destructiva. Donde crecían, el suelo parecía más fértil, el aire más limpio. Los insectos se acercaban, las aves anidaban cerca. Era como si la selva entera se revitalizara. Elías, que había vivido años registrando datos sobre deforestación y degradación, no podía creer lo que veía. Sin embargo, algo en su interior seguía inquieto. Recordaba la advertencia del diario. Riesgo de propagación incontrolable. El equilibrio era frágil. Una tarde, mientras escribía sus observaciones, sintió un temblor bajo sus pies. El suelo vibró suavemente, y desde el bosque llegó un crujido profundo, como si los árboles se estiraran. Salió corriendo al exterior. El aire tenía un brillo dorado. Las plantas que crecían junto al río habían alcanzado varios metros, y sus tallos se curvaban hacia el agua como buscando algo. Elías observó, fascinado y aterrorizado. De pronto comprendió. El río era su camino. Si esas raíces llegaban a su cauce, las semillas podrían viajar lejos, tal vez hasta otros territorios. Trató de cortar algunas con el machete, pero era inútil. El filo rebotaba como si golpeara metal. Las raíces parecían moverse para esquivarlo. Retrocedió, jadeante, con el sudor pegado al rostro. Por un momento sintió que la selva entera lo observaba. Luego el temblor cesó y todo volvió a la calma. Esa noche escribió su última entrada en el cuaderno. He visto cómo la vida se multiplica más allá de la comprensión. No sé si esto es destrucción o renacimiento. Tal vez ambas cosas. Tal vez la selva solo está reclamando lo que siempre fue suyo. Luego guardó el cuaderno junto al del Dr. Vogel y lo selló en una caja nueva. Pasaron los días. Las lluvias cesaron, el río bajó y el brillo dorado comenzó a mezclarse con el verde natural del bosque. Elías notó que la expansión se había detenido. Las plantas parecían integrarse al entorno, sin dominarlo. Los animales vivían entre ellas sin miedo. A veces, al pasar la mano sobre una hoja, sentía un calor leve, como un pulso, y comprendió que lo que había creído un peligro era en realidad parte del ciclo. El bosque había absorbido la creación del hombre, purificándola, haciéndola suya. Una tarde, mientras el sol descendía sobre el horizonte,
Se sentó frente al río. Tupá, ya viejo, descansaba a su lado. El aire estaba quieto, lleno de aromas dulces. En la distancia, escuchó un sonido que le erizó la piel. Un silbido metálico, débil, casi un recuerdo. Sonrió. No era el eco de una máquina, sino del viento rozando las nuevas hojas, imitando el lamento de un tren dormido. Miró al cielo y sintió una paz que nunca antes había conocido. Había comprendido finalmente lo que el bosque quería decirle. No todos los secretos estaban hechos para ser revelados. Algunos debían permanecer ocultos, no por miedo, sino por respeto. Había intentado proteger el conocimiento, enterrándolo, pero el bosque le había mostrado que la verdadera protección era dejar que la vida siguiera su curso, sin interferencias. Al caer la noche, encendió una pequeña fogata frente a la cabaña. El resplandor iluminó las hojas doradas de las plantas cercanas. Escribió unas últimas líneas en su diario personal. La selva no olvida, yo tampoco, pero ahora entiendo que no es mi deber contar su historia. Es suya, y la contará a su manera, en el idioma de las raíces, del agua y del viento. Cerró el cuaderno, lo colocó sobre la mesa y se quedó mirando las llamas hasta que se extinguieron. Cuando al fin se acostó, el sueño fue tranquilo. Soñó con el tren, pero no oxidado ni silencioso. Lo vio avanzar lentamente entre los árboles, cubierto de flores, las ruedas enredadas en lianas luminosas, los vagones convertidos en jardines móviles. Dentro, los hombres del pasado trabajaban sonrientes, y el doctor Vogel los saludaba desde la cabina, con los ojos llenos de luz. La locomotora se perdía en la distancia, pero no hacia la muerte, sino hacia un horizonte verde, eterno. A la mañana siguiente, el sol lo despertó. La cabaña olía a tierra húmeda y hojas frescas. Afuera, la planta desconocida se había mezclado con las demás, indistinguible, como si siempre hubiera estado allí. El río corría sereno. Elias se sentó en el porche y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Los días que siguieron fueron lentos y amables. Los informes al ministerio se redujeron a lo esencial. Las visitas de otros guardabosques se hicieron raras. A veces, los más jóvenes le pedían historias, pero él solo sonreía y hablaba del clima, de los jaguares, de los cambios del río. Nunca mencionó el tren, ni las plantas, ni el laboratorio bajo la tierra. No por miedo, sino porque comprendía que la historia pertenecía al bosque. Pasaron los años. Cuando Elías envejeció, su cabello se volvió gris como la ceniza del fuego y su voz se hizo más suave. Cada atardecer caminaba hasta la orilla del río, donde el agua seguía reflejando los tonos dorados de las hojas. Allí solía sentarse con Tupá, hasta que un día el perro ya no estuvo. Después de eso, Elías habló menos, pero sonreía más. Una noche de luna llena, se quedó en el porche hasta tarde, mirando el horizonte. El viento soplaba suave, y entre los árboles se escuchaba el mismo silbido antiguo. Cerró los ojos y susurró: «Gracias». Al día siguiente, los guardabosques que fueron a buscarlo lo encontraron en su silla, con la cabeza inclinada y una expresión de paz. Sobre su mesa estaba su cuaderno, abierto en la última página, donde solo había una línea dibujada, una curva que recordaba la forma de una vía que se pierde en la distancia. El bosque lo recibió sin ceremonias. Las raíces cubrieron su tumba, y las hojas doradas del nuevo ciclo se mezclaron con las demás, hasta volverse invisibles. Años después, nadie recordaba su nombre, pero los pájaros seguían anidando en los árboles cercanos, y el río seguía cantando con el mismo rumor. Muy adentro, donde nadie llega ya, el tren permanece, casi fundido con la tierra. Sus vagones son parte del suelo, sus hierros alimentan raíces. Y si alguien se detuviera allí, en silencio absoluto, tal vez escucharía el latido del bosque mezclado con un eco metálico muy leve, como si el corazón de hierro aún respirara bajo la tierra, custodiando el secreto que Elías y la selva decidieron guardar juntos para siempre. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Mira también los otros videos del canal y comparte este video con tus amigos. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo.